Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Espero que haya tenido un buen tiempo esta mañana, aprendiendo la palabra de Dios con su familia, teniendo su almuerzo. Continuamos aprendiendo de el libro de Gálatas. En esta tarde nos corresponde el capítulo 2, versículo 11, y vamos a leer hasta el 14 en esta tarde. Eso dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí la lectura. El tema de esta tarde lo he titulado Pablo confronta a Pedro. Pablo confronta a Pedro. Ese es el mensaje de esta tarde, y que Dios nos enseñe. Padre, damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar las Escrituras. Señor, gracias porque por ella es que nosotros somos guiados en nuestra vida, somos aconsejados, somos, Señor, dirigidos, somos inspirados, somos, Señor, confrontados. Y, Señor, qué importante también ser edificados con tu palabra. Y aquí estamos, Señor, buscando de tu consejo a través de esta enseñanza. Bendícenos, danos discernimiento, danos, Señor, sabiduría para poder entender lo que vamos a aprender en esta tarde. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo confronta a Pedro. Este pasaje trata con los creyentes que se están saliendo por la puerta de atrás de la iglesia, ¿verdad? En inglés es backlipping. Trata con los justos y los que se justifican a sí mismos. Trata con los que viven por obras y los que viven por fe. Trata con los que viven bajo la ley y la gracia. Es un mensaje que debe de ser proclamado para todos aquellos que se ausentan de Dios y que, ¿verdad?, también no están bien con Dios, justificándose a sí mismos. Vemos aquí primeramente, vamos a ver dos aspectos de esta confrontación. Vemos primero, Pablo confronta a Pedro cara a cara. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino, dice la palabra de Dios, a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo y Bernabé eran ministros de la iglesia en Antioquía. Y aparentemente Pedro había llegado de Jerusalén. Es posible para ver cómo la obra iba en Antioquía, ya que Pablo y Bernabé habían recientemente estado en Jerusalén. Ellos llegaron, ¿verdad? Habían visitado a Jerusalén cuando contando cómo Dios estaba bendiciendo en Antioquía. Obviamente ellos traían voz de lo que estaba pasando en Antioquía, ¿verdad? Bernabé y Pablo, pero también, ¿verdad?, había una situación doctrinal que precisamente, ¿verdad?, está aquí como circulando aún en este contexto. La iglesia de Antioquía, aparte de ser una iglesia, una gran iglesia, fue la primera iglesia gentil que mandara los primeros misioneros, ¿verdad?, a otros lugares, y eran efectivos en ello. La iglesia estaba formada en su mayoría de creyentes gentiles. Y esto nos enseña en el libro de Hechos, nos enseña esta verdad. Vamos ahí, Hechos capítulo 11 y el versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también
a los griegos. Note, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. So, ahí especifica, ¿verdad? Estas escrituras especifica que, que la iglesia se fundó en base a toda esta clase, toda esta gente, ¿verdad? Gentil, hablando precisamente de toda esta clase de personas, dice en gran número, hablando de, ahí dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esto está hablando de los griegos, ¿verdad? Que estaban allí. Obviamente había una gran multitud de ellos. Y había entre ellos, por supuesto, judíos. So, la iglesia se establece y viene a ser una tremenda iglesia, un tremendo ejemplo de lo que Dios estaba haciendo. Incluso por eso Pedro andaba por ahí visitando. ¿Por qué razón? Porque había habido avivamiento, literalmente, había un avivamiento tremendo que estaba pasando, ¿verdad? Y por eso precisamente también Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso para traerlo para que le viniera a ayudar, ¿verdad? A la obra que estaba siendo desarrollada tremendamente. Y la palabra de Dios nos dice que ellos se quedaron ahí, ¿verdad? En Antioquía. Y vemos aquí en el capítulo 11, donde por primera vez también se le llamó cristianos, ¿verdad? A los que seguían a Cristo, a los que estaban recibiendo la doctrina del Señor Jesucristo a través de los apóstoles. So, vemos todo esto que se está desarrollando y la iglesia de Antioquía fue, podríamos decir, la segunda iglesia fuerte con el Evangelio de Cristo, alcanzando a toda clase de personas, ¿verdad? Aparte de la iglesia en Jerusalén. So, obviamente tenemos a Pedro también ahí visitando, viendo la obra. So, vemos aquí letra A, Pedro se dispone a tener compañerismo con los gentiles. Y esto es lo que está pasando, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos revela. Note el versículo 12. Allí, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, acuerde que de parte de Jacobo estamos hablando de el pastor de la iglesia en Jerusalén, de parte de Jacobo, comía, dice, hablando de Pedro, con los gentiles. Okay, eso aquí nos declara que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de las iglesias de Jerusalén, comía, dice, hablando de Pedro, con los gentiles. Que ahí nos declara clarito, ¿verdad? Que Pedro se dispone a tener compañerismo con los gentiles. Entonces, cuando Pedro comenzó su ministerio, podríamos declarar que si él estaba comiendo con los gentiles, me imagino que había un ministerio que él estaba desempeñando. ¿Verdad? Y estaba administrando a las personas que estaban allí en la iglesia. So, él toma, ¿verdad? Podríamos decir como un ministerio de compañerismo, comiendo y compartiendo con ellos, ¿verdad? Y eso lo declara la palabra bien claro. Pero algunos judaizantes comenzaron a visitar la iglesia. Que esto, acuérdense que antes que vinieran de parte de Jacobo, ¿okay? Antes que viniesen esos de parte de Jacobo, Pedro estaba teniendo este buen tiempo con los feligreses de Antioquía, que eran griegos, no eran judíos o eran gentiles. Pero algunos judaizantes comenzaron a visitar la iglesia. So, estos estaban sorprendidos en contra de Pedro, teniendo compañerismo y comiendo con los gentiles, aún siendo cristianos. So, ¿verdad? Y esta impresión obviamente fue lo que presionó al apóstol Pedro a considerar alejarse de los gentiles con los que él estaba teniendo compañerismo. So, recordemos que algunos de los ritos de los judaizantes para ser cristianos era ser circuncidados, ¿verdad? Era practicar algunas de las reglas de la ley sobre las comidas
y separarse de los gentiles y no tener compañerismo con ellos y mucho menos como comer con ellos. Entonces, porque el judío obviamente no puede comer con gentiles, ¿verdad? Eso es lo que les enseña la ley, que tienen que separarse de los gentiles. Entonces, cuando vieron a Pedro tener compañerismo, estos judaizantes que venían de Jerusalén, y vieron a Pedro riéndose, comiendo y teniendo el compañerismo con los gentiles, o sea, me imagino que eso fue una tremenda impresión para ellos y al mismo tiempo mandaron el mensaje a Pedro que no estaban, ¿verdad?, contentos por lo que estaban viendo sus ojos. Vemos que Pedro se dispone a tener el compañerismo. Ahora vemos ahí mismo en el versículo 12, pues antes dice que viniese algunos de parte de Jacobo, comía, dice, con los gentiles. Pero, aquí está, después que vinieron, estos varones representados en Jerusalén, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Pedro produce división por su hipocresía. Ese es el número 2. Que eso vemos, Pedro produce división por su hipocresía. Esto es terrible, ¿no? Es una situación bien triste de observar. Cuando Pedro se retractó del compañerismo con los gentiles, fue muy claro que Pablo, ¿verdad? Para Pablo, que Pedro no estaba actuando espiritualmente, obviamente. No fue un buen ejemplo para los hermanos. Y estaba teniendo, ¿verdad?, ese conflicto, Pablo, al estar observando a Pedro, ¿verdad? Y lo triste es de que este es un gran varón de Dios, supuestamente. Es el ejemplo, ¿verdad?, a seguir, Pedro, ¿verdad? Podríamos decir que en ese entonces Pedro era visto como el Papa, ahora se ve. Algo así, tal vez estoy exagerando, pero pero era ¿verdad? Muy estimado, se le escuchaba, y porque pues todo lo que él había pasado con el Señor Jesucristo, en la historia que contaban los demás discípulos con la situación de Pedro y él ahora, ¿verdad?, firmemente sirviendo al Señor. Entonces había esa expectativa, ¿no? Cada líder, conforme nosotros servimos a Dios, se espera de que los líderes seamos responsables de a quién representamos y cómo lo representamos al Señor y cómo nos conducimos con la gente, ¿verdad? Qué importante esto es, de la manera que tratamos a las personas y, por supuesto, de lo que creemos y lo que enseñamos y lo que nosotros actuamos de lo que hemos enseñado, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo, qué importante. Pablo estaba viendo de que él no estaba bien, ¿verdad? Caminando con el Señor. Entonces la Escritura dice claramente que Pedro tuvo temor de los judaizantes. O sea que este varón estaba siendo influido por la presencia de estos creyentes, judíos. La presencia de ellos lo hizo a él actuar, ¿verdad? Esto produjo una división en el momento que esto sucedió, ¿verdad? Porque Pablo, dice la palabra de Dios, que por miedo tuvo que él reaccionó en contra de los que estaba teniendo compañerismo. En otras palabras, los abandonó, los dejó, ¿verdad? Y no siguió comunicándose con ellos para no mostrar, ¿verdad?, a los judaizantes, a los que venían de Jerusalén, a estos judíos, que él estaba tolerando estas cosas o que él estaba siendo quizás, en otras palabras, cristianizado antes de ser, ¿verdad?, judaizado. Entonces había ese problema. Esto produjo una división y esto sucede cuando los líderes de una iglesia son complacientes de hombres, produciendo críticas
y grupitos, ¿verdad? Porque las decisiones y la forma que ellos piensan, la forma que se conducen, mandan el mensaje equivocado. Y entonces la gente lo observa y por supuesto se ve la hipocresía, ¿verdad? De liderazgo, de la manera que se conducen. Y esto por supuesto es dañino porque va a haber mucha gente que está comenzando a crecer en el Señor, comenzando a aprender a caminar en la fe, comenzando, ¿verdad?, a aprender sostenerse en las palabras de Dios, santificarse y crecer y aprender. Entonces, cuando un líder del calibre de Pedro hace esta clase de acción, es triste porque queda confundida la gente y aún los otros líderes también que tienen, ¿verdad?, la expectativa de que él pueda ser un gran líder, ven que está obrando pobremente en sus convicciones y en su fe, ¿verdad?, donde él debe de estar parado. Y eso manda el mensaje equivocado. Entonces, esto produce grupitos, en otras palabras. El momento que él se desconecta, ¿verdad?, con los gentiles, él se va con su grupito, ¿verdad?, con los judíos. Y ahí, ¿verdad?, qué feo se ve esto, ¿no? Especialmente en la iglesia del Señor Jesucristo. Él, ¿verdad?, se distanció de los demás. Me imagino de que cuando le llamaban, hey, apóstol Pedro, o se querían comunicar con él, ¿verdad?, dentro de la congregación, que querían acercarse con él, quizás él los ignoraba, quizás él no les hablaba o totalmente se distanciaba de ellos. Entonces, ¿verdad?, se acomodaba con los que habían venido de Jerusalén. Dice ahí que actuó, o sea, con miedo. Alguien cuando actúa con miedo, obviamente, es el que equivocado reacción, ¿verdad? En primer lugar, porque es el hombre que lo está produciendo, la presencia del hombre, ¿verdad? Y por supuesto, él había caído en esa trampa, ¿verdad? Pedro y con los que venían de Jerusalén se separaron de los hermanos gentiles. A tal grado hubo esta división que hasta Bernabé fue arrastrado a imitarlos. El versículo 13 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, y en su simulación, ok, aquí estaba. Esa simulación es que está simulando o poniendo un simulacro o un drama, ¿verdad? Una acción, esta es la reacción del apóstol Pedro. Simulando, esa es la raíz. Simulando, ¿verdad?, la participación, también dice, los otros judíos. Entonces, de tal manera, dice el apóstol Pablo, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Al alejarse Pedro de los gentiles, se hizo su grupito. Ya este grupito, andaban solos este grupito y no se relacionaban con los gentiles. ¿Ok? Entonces, en esta división, el grupo ya de los gentiles, este grupo aquí, los judíos, ¿verdad? Pablo observando esto y Bernabé también observando de que Pedro ya no se juntaba con los demás, ¿verdad?, gentiles, y entonces él comenzó, Bernabé se comenzó, ¿verdad?, a llegar, por supuesto, ¿a quiénes? A su raza, ¿verdad? Y vemos aquí que Pablo ya había estado trabajando con Bernabé, juntos, solos, tranquilos, y nunca había visto a Bernabé actuar como Pedro estaba actuando. Y por eso le llamó la atención a Pablo de que aún Bernabé estaba siendo arrastrado, ¿verdad?, por la hipocresía, dice el versículo 13, la hipocresía de estos supuestamente cristianos. Qué tremendo, ¿no? Sentirse, crear este ambiente, simulando que todos estamos hermanos en Cristo, pero cada quien tiene su sector, cada quien
tiene su esquinita, cada quien tiene su grupito, cada quien tiene su favorito con quienes se van a llegar, ¿verdad? Y eso, por supuesto, eso no debe de existir en la casa de Dios, ¿verdad? Esa es hipocresía. El apóstol Pablo declara aquí esa reacción de simulación es hipocresía. Eso de que simulacramos, o sea, estamos simulando de que nos acercamos a una familia o una persona y solo por hacerlo, sin tenerlo en el corazón, sin hacerlo con el fin de ministrar unos a otros, ¿verdad? Eso se ve. Y esa superficialidad se ve, desafortunadamente, se ve mucho en la iglesia, ¿verdad? Triste es recalcar esto, pero es una tremenda verdad, porque se percibe, ¿verdad? Que los hermanos a veces así hablan, ¿verdad? Se comunican bien superficialmente. El trasfondo del amor de Cristo o el fondo del amor de Cristo o el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios está siendo restringida y la armonía del Espíritu Santo de Dios no está teniendo su efectividad en el nivel o sea, de interacción entre los humanos, o sea, los hermanos, los cristianos, ¿verdad? Y no se percibe esa interacción en el espíritu, más se percibe una parcialidad, una seca, no es muy no es muy, eh, no es muy, es algo que es bien negativo, ¿verdad? Su servidor, yo solo he conocido dos iglesias. Y en la iglesia de Lancaster, que yo crecí, bueno, yo veía esas cosas, pero nunca le puse atención. Ahora que soy pastor, pues tengo que ponerle atención a esas cosas. Esas cosas, bueno, a mí nunca me hicieron estorbo porque yo estaba tan ocupado en las cosas del Señor, siempre enfocado en Cristo, poniendo los ojos en el Señor. Y yo me trataba de llevarme con los hermanos, ¿verdad? Pero cuando percibía esa clase de acercamiento, pues, de orar por las personas, ¿verdad? Y no hacer lo mismo, ¿verdad? No hacer lo mismo que uno está percibiendo de las personas, sino que orar por ellos. Porque en realidad es pecado. Eso no está bien. Hipocresía es pecado, no es bueno, ¿verdad? Y eso deja, por supuesto, mucho que desear. Entonces, el apóstol Pablo está recalcando esta reacción y por eso dice el apóstol Pablo que lo enfrentó cara a cara. El versículo 11. Pero cuando Pedro vino, dice, a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque era de condenar, o sea, era de confrontarlo, era de tratar de hablar de estas cuestiones delante de él y tratarlo de persuadir que lo que estaba haciendo no era correcto. So, vemos aquí primero, Pablo confronta a Pedro cara a cara. Ahora vemos número 2. Pablo confronta a Pedro por su doble estándar. Su doble estándar. So, lo confrontó cara a cara, su doble estándar. Nota el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, so este es Pedro y los demás con los que él les estaba juntando, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, siendo el líder, ¿verdad? Dije a Pedro, delante de todos, ahí estaba, había varias personas ahí involucradas con la misma tendencia de la hipocresía o el doble estándar. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Solo confrontó bien feo, solo puso en el spot, decimos nosotros, ¿verdad? Que lo puso en el lugar, ¿verdad? Indicado. Enfrente de todos, el apóstol confrontó cara a cara a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, oye, tú estás viviendo como los gentiles. Antes de que anduvieras con este grupo, andabas viviendo como los gentiles. ¿Por qué estás haciendo lo contrario, verdad? Y
Y aquí confronta el doble estándar. Eso le llamo yo el doble estándar, o, hablando de hipocresía. Sabemos, número uno, Pedro mostró que no andaba en la verdad del Evangelio. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué es eso? Andar conforme a la verdad del Evangelio. So, el Evangelio del Señor, hermanos, declara que él, hablando de Cristo, que el Señor Jesucristo recibe a todos los hombres, ¿ok? Y los ve igual. Hablando del Señor Jesucristo, el Señor, en la palabra de Dios dice que Él no tiene favoritismo, y acabamos de aprender esto en la pasada lección, que Cristo no tiene acepción de personas. Y si Él no tiene acepción de personas, tampoco nosotros debemos tener acepción de personas o tratar de dividir o de tratar de tener favoritismo con algunas personas, con raza, con piel o la posición de alguien, ¿verdad? Pablo está confrontando esto. Él dice, Pablo dice, no andaba conforme al Evangelio, ¿ok? Porque el Evangelio, el Señor no rechaza a nadie en primer lugar. Y el Señor no tiene favoritismo por piel o por raza, ¿verdad? Este es otro evangelio, en otras palabras, porque el verdadero evangelio no es así, ¿ok? No podemos decir, esta persona me cae bien, voy a compartir el evangelio. Voy a compartir con esta otra persona porque me cae bien. O sea, no es así, sino que necesitamos, ¿verdad?, ser imparciales con respecto a las personas. Pero Pedro se estaba separando de aquellos que habían recibido a Cristo, ¿verdad? Presentando el evangelio diferente de los cristianos que residían en Jerusalén. Veamos cómo se comportaban los cristianos en Jerusalén. Observamos en el libro de Hechos, podemos observar así la doctrina que había sido adoptada por ellos y lo que ellos estaban realizando y la manera como Dios estaba bendiciendo cuando ponían la doctrina del evangelio a ser practicada. Vemos aquí en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 44 dice la palabra de Dios, note, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no te escuche bien, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es precioso. Ese es el verdadero evangelio. O sea, es como funciona el evangelio. Es cuando ponemos el evangelio en práctica. Entonces, note lo que pasa cuando esto es practicado, o sea, el evangelio correcto. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ok? Cuando esto se hace, entonces, y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que sucede cuando se practica el verdadero evangelio? O sea, que la gente anda buscando el verdadero evangelio. La gente anda buscando el amor del Señor a través de las personas que lo conocen, a través de las personas que son salvos, a través de las personas que dan testimonio de Cristo, a través de las personas de que viven para el Señor. Entonces, la gente cuando son afectados con este evangelio, con amor, con comprensión, tolerancia, ¿verdad? Y acoger a las personas, darles las bienvenidas, ¿verdad? E inspirarlos, ¿verdad? Para que vivan para el Señor y que aprendan a vivir para el Señor. Por eso que nosotros nos conducimos de la manera que nos conducimos los cristianos, ¿verdad? Que somos respetuosos, tratamos de ser respetuosos, transparentes, no hablamos mentiras, hablamos la verdad, somos, debemos de ser gentiles, justos, bondadosos, amorosos con las personas, tener expresar este precioso amor de Cristo que nosotros conocemos. Entonces, cuando esto es compartido con los demás, obviamente la palabra de Dios dice que el Señor añade, el Señor engrandece la iglesia, el Señor crece, hace crecer la iglesia.
y crece por el amor bendito que se muestra y que se comparte, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros en nuestra iglesia necesitamos, hermanos. Amén. Nosotros necesitamos, usted y yo necesitamos acoger a las personas cuando ellos vienen por primera vez. Asegúrese de siempre cuando alguien viene por primera vez, aunque a veces yo les digo, ¿verdad? Invito a las personas a ponerse de pie y les digo, si usted está por primera vez con nosotros, se pone de pie y nos da su nombre. Muchas personas son bien cohibidas para compartir en público o para hablar en público, entonces mejor no se levantan y se sientan y no se levantan. Entonces, todos los cristianos, hermanos, que aman las almas, van a observar a esa persona y van a hacer a esa persona, hacerla sentir como en casa, como que usted la trajo a su casa y usted le da la bienvenida, ¿ok? Y que esa persona sea, sea visitada por los demás hermanos a esa silla, para felicitarla porque ha venido y darle la bienvenida y hacerla sentir en casa y dar un caluroso, bueno, yo sé que ahorita no estamos apretando las manos, ¿verdad? Pero un caluroso bienvenida, aunque sea de distancia, ¿verdad? Ay, ¿cómo está? Dios me la bendiga, qué bueno verla aquí en la iglesia. Y mire, aquí estamos para cualquier cosa que usted necesite, ¿verdad? Entonces la gente percibe ese calor, esa realidad del amor de Cristo a través del poder del Espíritu Santo de Dios que usa el Señor, ¿verdad? Las personas. Y esto se comunica, ¿verdad? Entonces las personas van a recibir ese caluroso bienvenida y créanme que van a regresar porque se sienten tan bien recibidos y no los ven por lo que ellos representan, la persona, el color, el vestuario, nada de eso, sino que vemos el valor del alma y del corazón de esa persona que el Señor Jesucristo murió por ellos. Y necesitamos verlos así. Entonces esas personas vuelven, ¿verdad? Yo quiero ir a esa iglesia donde me recibieron bien, donde no me juzgaron, donde me recibieron bien, me sentí muy bien, ¿verdad? Como en familia. Y eso es lo que primero anda buscando la gente, que sentirse en familia. Y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo. Y eso es lo que la iglesia verdadera es. Si usted observa este texto de Hechos, ¿verdad? Es para presentar la iglesia verdadera del Nuevo Testamento. Aquí está, es el patrón, ¿verdad? Toda iglesia tiene que hacer esto. Entonces Dios lo que va a hacer va a añadir, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Note el versículo 47 al final, y dice, y el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué el Señor va a mandar a personas a una iglesia si sabe de que no van a ser salvos? Van a ser criticados, no van a ser bienvenidos, van a ser desplazados, van a ser mal vistos. Entonces, ¿para qué el Señor los va a mandar a la iglesia si no van a poder ser salvos? Porque el mismo pueblo está siendo de estorbo para que la gente no reciba a Cristo o no sean bienvenidos. Entonces, nosotros mismos, la iglesia, estamos haciendo un mal trabajo, ¿verdad? Si nosotros no estamos afectando a los que vienen a visitarnos a la iglesia, si no los estamos afectando, inspirando y animándolos espiritualmente, estamos haciendo un mal trabajo. Y esto es todos, porque la iglesia somos todos, ¿verdad? Entonces, qué importante es reconocer nuestra responsabilidad sobre la verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo, eso es lo que recalcó con Pedro, dice, no anda en la verdad del Evangelio. Mire, no anda en la verdad del Evangelio. Y tenía razón porque estarlo observando el apóstol Pablo a Pedro. Pero cuando dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, Pablo lo que hizo es reclamarle. La pregunta es esta que me hago hablando de Pedro, ¿ok? ¿Estaba Pedro apacentando la grey del Señor? Acuérdate que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó el Señor. Y las 3 veces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. ¿Ok? Y administra mis ovejas. 3 veces. Pedro sabía que era administrar las ovejas.
que era apacentarlas, ¿verdad? Y el Señor se lo pidió directamente. El Señor lo pide a nosotros directamente. Necesitamos nosotros aprender esto. Como hijos del Señor, como creyentes y seguidores de Cristo, lo que a Pedro se le pidió, también se nos pide a nosotros. De que nosotros hagamos nuestra parte. Y usted va a decir, pero yo no soy pastor, yo no soy misionero. No, hermanos, no tiene que ser misionero, no tiene que ser pastor para ministrar a las almas del Señor. Tenemos que quitarnos esa mentalidad. Por eso muchas veces si pensamos de esa manera, nunca vamos a poder hacer nada para el Señor Jesucristo. Miren las iglesias católicas. Hay un líder, pero toda la gente solo viene a sentarse, a escuchar la misa, la escuchan y se van, dejan su limosna y se van. Amado, la Iglesia Bautista de Los Ángeles no es así. La Iglesia Bautista de Los Ángeles, nosotros actuamos lo que creemos, ¿verdad? Y aquí es un tremendo mensaje que el apóstol Pablo nos está enseñando sobre este varón de gran calibre y no estaba haciendo, o sea, no estaba funcionando como el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nuestra Iglesia Bautista de Los Ángeles, hermanos, no están haciendo lo que deben de hacer como cristianos, como verdaderos creyentes del evangelio de Cristo? Y usted mírase, pregúntese usted, ¿qué es lo que estoy haciendo yo, como creyente del evangelio de Cristo? ¿Estoy llevándolo a cabo? ¿Estoy actuando en el evangelio? ¿O lo estoy viendo de lejos? ¿O estoy solamente, verdad, pasando el tiempo? ¿O estoy solamente de lejos? O sea, hermanos, necesitamos hacernos esas preguntas, ¿verdad? Porque necesitamos, o sea, hermanos, no dejemos que la pandemia o esta circunstancia que está pasando sea un obstáculo para nosotros llevar a cabo la obra de Cristo, el evangelio. Y todos sabemos, hermanos, en la Iglesia Bautista de Los Ángeles, usted tiene más de 3 años de estar en la iglesia, usted sabe de que la Iglesia Bautista de Los Ángeles se ha establecido en base a llevar el precioso evangelio a la comunidad de Los Ángeles. Nosotros existimos, ¿verdad?, para llevar el precioso evangelio, la verdad del evangelio, pero no solamente por llevarlo, pero vivirlo, practicarlo. Y eso es lo que nos está hablando allá en Hechos, ¿verdad? Que si hacemos lo que Hechos nos enseña, va a haber un tremendo avivamiento, siempre va a haber siempre gente salva, ¿verdad? Y obrando, o sea, buscando de la verdad, porque, hermanos, la gente anda buscando esta clase de iglesias, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde están estas clases de iglesias? Como la de Hechos y el patrón que vemos en Hechos. Hermanos, necesitamos reconocer, usted y yo necesitamos reconocer dónde estamos con el evangelio verdadero del Señor Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Estaba Pedro apacentando la grey del Señor como el Señor le había pedido? Y por supuesto la respuesta es no. Pregúntese usted. ¿Usted está haciendo, hermano, la verdad del evangelio? ¿Lo está llevando a cabo? No creo que lo haga sentado en su casa. No creo que lo haga sin hacer nada para el Señor. No creo que lo haga solo por estar viendo live stream. No creo que lo haga. Una cosa es estar viendo, una cosa es solo estar siendo un recipiente, otra cosa es ser, ¿verdad?, alguien que lleve a cabo, ¿verdad?, la obra del evangelio precioso de Cristo. Como dije, no tiene que ser pastor ni misionero. Yo antes de venir a ser pastor fui cristiano primero y no me acuerdo de haber yo dejado de ganar almas porque no era pastor. Okay. Aprendí eso en la palabra de Dios. Okay, que antes de ser cualquier otra cosa, siendo un líder o cualquier cosa o sirviendo al Señor en la iglesia, primero soy cristiano y practicador de la verdad del evangelio. Okay. Le animo, okay, a que se haga esa pregunta. ¿Okay? ¿Está apacentando usted la grey del Señor como siervo, como creyente del Señor? Como creyente. No le voy a decir de siervo, pero como creyente, porque un creyente verdadero no va a estar solamente sentado, va a estar haciendo algo, un verdadero creyente. ¿Okay? Pedro mostró que no andaba en la verdad del evangelio. Número 2, Pedro muestra doble estándar. Qué tremendo. Ahí el versículo al final dice, y dice el versículo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles, ¿ok? Y no como judío,
¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es tremendo. En otras palabras, Pedro decía una cosa y hacía otra. ¿Okay? Vivía de una manera y decía otra decía a otros a vivir de otra manera. ¿Cuántos cristianos, dicen una cosa, pero viven de otra manera, de la manera que lo dicen, no viven, sino que actúan diferentemente? ¿Verdad? Y las acciones mismas de ellos los muestra hipócritas que están viviendo doble estándar, doble reglas. Otros lo pueden hacer, yo no lo necesito. Ir a ganar almas, sí, que otros lo hagan. Ir a la iglesia, no, pues sí, que otros lo hagan. Yo no necesito, yo puedo estar aquí sentado viendo de la televisión y con eso me basta. Tengo la Biblia, estoy viendo al pastor, estoy escuchándolo. Es como estar en la iglesia. ¿Okay? Si ese es el razonamiento, usted no está viviendo bajo el verdadero evangelio. En primer lugar, el evangelio, hermanos, el internet o la televisión no existía cuando la iglesia fue establecida. Eso quiere decir que es solamente algo que se ha agregado, ¿ok? Se ha agregado para el momento de la necesidad, pero no es el propósito. No es el propósito de estar sentado en casa, ¿verdad? Sin solamente recibir el mensaje. No ese es el propósito. Y hay de aquellos que piensan así, ¿verdad? Dios tenga misericordia de usted, porque no es así. Pedro muestra doble estándar. Pedro decía una cosa y hacía otra. Pedro permitió la presión de la gente moverlo contrario de sus estándares o principios bíblicos. La presión del evangelio, la presión de la gente. ¿Cuántos hermanos cristianos, por la presión del virus, por la presión de las cuestiones que están pasando, se quedan en casa? Y ponen sus manos debajo de sus piernas, calentando sus manos. Y ahí se quedan, ¿verdad? Sin hacer nada. Dios no está agradado de eso. Primeramente estamos mostrando que no estamos viviendo en el estándar precioso del evangelio, de la verdad. Estamos viendo doble estándar, ¿verdad? Necesitamos decidir qué es lo que qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Necesitamos decidir qué es lo que vamos a hacer con el evangelio. Necesitamos decidir qué es lo que vamos a hacer con la verdad. ¿Qué es lo que voy a hacer con la iglesia? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi familia? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Necesitamos decidirnos, ¿ok? Y el Señor está esperando sus decisiones. La lección que todo cristiano debe aprender de Pedro es que si Pedro, siendo un pilar del cristianismo, escuche bien, si Pedro, siendo un pilar del cristianismo, llegó a tan bajo nivel de su testimonio, la pregunta es siguiente: ¿cuánto más podemos nosotros llegar a fallar a nuestro Señor Jesucristo? Imagínense, Pedro, del calibre del cristianismo que él era, la representación del liderazgo que él tenía y el cristianismo que él practicaba, llegó hasta tan bajo nivel de venir a ser un hipócrita y tener doble estándar. ¿Okay? Si él, llegó hasta ese nivel, imagínense nosotros. Nosotros somos propensos, hermanos, tremendamente. Esto nos debe de dar temor, nos debe de dar un tremendo aviso, pavor de no caer en esa situación, de no ser un hipócrita cristiano, ¿okay? De no estar apantallando ser un cristiano y no lo soy, solo cuando me siento a ver el mensaje, o solo cuando vengo a la iglesia el domingo y soy cristiano. No, hermanos, estamos mal. Okay. ¿Cuánto más podemos nosotros llegar a fallar a nuestro Señor Jesucristo? Debemos de preguntarnos eso. Debemos cuidar de no caminar injustamente. Debemos de no caminar, de no ser infiel al verdadero evangelio de Cristo. Y por supuesto, cuidarnos de no vivir en hipocresía. Mire, quiero llevarlos a Tito. Hay una cita que el apóstol Pablo menciona
a Tito precisamente en este contexto. All right. Note el capítulo 1 de Tito y el versículo 16. El apóstol Pablo hablando de algunos ancianos y algunas personas que, que Tito estaba aconsejando, que Pablo estaba aconsejando que Tito, ¿verdad?, administrara, dice lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mírese, qué tremendo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y está hablando, por supuesto, el de no obrar como debe de obrar el cristiano. Profesan conocer a Dios, pero por sus obras declaran dónde están. Por las obras, ¿verdad? Qué tremendo. El apóstol Pedro fue confrontado por el apóstol Pablo y en su cara le dice: qué bueno es cuando a uno le dicen la verdad. Amén, hermanos. Pero para mí lo más importante es de que cuando nos dicen la verdad, que nosotros actuemos, no solamente sintamos, ¿verdad?, es que hemos sido confrontados, sino que actuemos a lo que debemos de actuar y enderezar nuestros caminos. El apóstol Pablo, me imagino que lo puso bien quietecito a Pedro. Obviamente, yo creo que todo creyente verdadero que recibe una amonestación espiritual, verdadera, genuina, para ser confrontado, no se debe de enojar. Debe de resistir al enojo y debe de dar bienvenida a la verdad. Porque ese es el verdadero, es lo que la palabra de Dios nos llama, ¿no? O sea, la palabra incluso de la predicación es confrontación. Es para edificar, para edificar, pero también es para traer la medicina que es necesaria. ¿Okay? Entonces, mi oración es que lo que le estoy diciendo, y si usted está escuchando, ¿verdad?, y a usted le queda el saco o los zapatos, como decimos, póngaselos. ¿Ok? Y no se sienta mal, al contrario, siéntase bien, porque Dios le está hablando. Y Dios, ¿verdad?, a través de su palabra, está llegando el mensaje y ojalá usted lo tome en su corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, y con esto termino. Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Esto es fuerte, note lo que dice el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está la predicación. Esa es la confrontación. La verdadera confrontación es cuando viene del Señor claramente y nos confronta nuestro estado anímico o espiritual en el cual andamos. Y hermanos, es tiempo de abrir los ojos, ¿verdad? Le animo, ¿verdad?, de que usted, que ha pasado tanto tiempo quizás no venir a la iglesia, y tiene sus ideas, tiene sus decisiones, por qué razón usted lo ha hecho, y todavía va a trabajar, y todavía va a la market, y todavía tiene ese tiempo para hacer y salir y todo eso, y usted no viene a la iglesia, debería de considerar lo que está pasando. ¿Okay? Es tiempo de abrir los ojos y considerar de que las cosas de Dios no se pueden jugar, no se puede estar jugando con las cosas de Dios. No podemos estar diciendo Señor, 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 y somos desobedientes a lo que el Señor nos dice en todo lo demás. All right? Espero que usted haya sido confrontado con la palabra de Dios en el amor del Señor, ¿verdad? Pablo confronta a Pedro. Dos líderes confrontando la situación, o sea, enfrentándose
a un problema de hipocresía, a un problema de doble estándar. ¿Ok? Y está aquí para que nosotros aprendamos. Y está aquí para que nosotros no vayamos en esa dirección. Y está aquí es para que nosotros aprendamos a no vivir de esta manera. ¿Okay? Necesitamos evitar esta porquería, esta clase de ¿verdad? Manera de vivir en el cristianismo. No es correcto, no es favorable, no para nuestros hijos, no es para bien para nosotros personalmente. Es hipocresía, es doble estándar y mejor no nos llamemos cristianos si estamos haciendo, ¿verdad?, lo contrario que el Señor espera en nosotros. Ok, en el amor del Señor, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, una confrontación de su siervo, ¿verdad? Y agarremos las cosas en serio, hermanos. Les amo en el Señor, oro por todos aquellos que yo sé que no han venido a la iglesia, ¿verdad? Y que todavía están en dos pensamientos. ¿Verdad? Yo siempre se los pongo en sus manos al Señor y primero Dios que ustedes hagan la decisión que tienen que hacer para el beneficio de su familia, de su persona, ¿verdad? Y de lo que el Señor le ha amado hacer, ¿verdad? A usted como creyente. ¿Ok? Ahí está. Y ojalá que sea de bendición. Dios me los bendiga.